Hola amigas y amigos, bienvenidos al podcast Suena Familiar, un espacio donde conoceremos mes a mes historias que inspiran, de niñas, niños, adolescentes y familias. También analizaremos cómo los gobiernos locales y la comunidad promueven el derecho de las niñas y niños a vivir en una familia. Acompáñenos en este recorrido. Hola, es un gusto estar en este espacio con ustedes. Mi nombre es Jorge Cole Valenzuela. Soy el responsable nacional de protección de aldeas infantiles SOS Bolivia y he tenido una trayectoria en temas de derechos humanos y en protección durante toda mi vida laboral. Es por eso que quiero compartir lo que sé en este pequeño espacio con todos ustedes. Hola Jorge, es un gusto tenerte aquí para poder conversar sobre un tema muy importante, la crianza positiva. Desde la experiencia de aldeas infantiles SOS, entendemos que debe construirse un espacio físico, emocional, seguro para la comunicación con nuestras hijas e hijos. Desde esa perspectiva, quisiéramos poder generar recomendaciones o consejos que ayuden a los papás a poder desarrollar elementos de crianza positiva. Jorge, cuéntanos más. La crianza positiva es un modelo que conlleva todo un proceso en el que un adulto o una adulta protector o protectora crea un contexto de seguridad y una relación afectiva con un niño, niña o adolescente. Es un enfoque que busca el establecimiento de límites, normas dentro de un contexto afectivo. ¿Cómo nosotros como padres o cuidadores podemos construir o desarrollar disciplina positiva? Nosotros como padres o cuidadores podemos desarrollar la disciplina positiva a partir de un proceso primero personal de reaprendizaje de todas aquellas normas que hemos aprendido siendo niños, las maneras de criar, las maneras de responder ante determinadas situaciones. Son efecto de lo que nosotros hemos ido aprendiendo desde nuestra niñez. Entonces, nosotros debemos realizar un reaprendizaje para utilizar otro tipo de elementos, de herramientas para relacionarnos con estos niños y niñas, evitando el uso de la violencia. Y aquí el término que toma relevancia es violencia. Y la perspectiva desde nuestra organización, desde nuestro trabajo, es el evitar la violencia en la crianza cotidiana de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo debemos ver las madres o padres la conducta de los niños? La conducta de los niños y niñas son una respuesta a algo que ellos requieren. En ese sentido, es importante entender que la conducta de un niño o niña no responde a molestarnos o a ponernos a prueba, ¿no? Sino sobre todo a responder a necesidades específicas de ellos, de apego, de cariño, de alimentación, de abrigo, ¿no es cierto?, de expresar sus emociones. Entonces tenemos que entender como adultos esa reacción en ese contexto. ¿Es bueno el castigo? El castigo no es bueno. Primero, porque no se logra lo que uno quiere. Generalmente nosotros como adultos o adultas hemos aprendido que el castigo es una manera de formar, de educar, de desarrollar a un niño o a una niña. Pero diferentes estudios nos muestran que a través del castigo se logra el efecto contrario. El índice que hay de adolescentes maltratados que se exponen a situaciones riesgosas, que tienen mayor consumo de alcohol o drogas, que no han acabado carreras universitarias o carreras técnicas que iniciaron, están íntimamente relacionadas con el uso de la violencia durante su crianza. Entonces, ese objetivo que nosotros tenemos para formar, para educar, para que nuestros niños y niñas se desarrollen de manera adecuada, se ve truncado a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el castigo no es algo que nos sirva para cumplir estos objetivos. Y en segundo lugar, daña evidentemente la relación entre el adulto y un niño o niña. ¿Cuán importante es la solidez emocional del adulto? Es sumamente
importante la solidez emocional en un adulto, además del autocuidado que debe generar para sí mismo o para sí misma, ¿no? La base de una buena relación con un niño, niña o adolescente o con otras personas en general se basa en reconocer sus emociones, manejarlas de manera saludable y cuidarse a sí mismo en todas las esferas, física, social, emocional. Es un hito muy importante que se debe cumplir para desarrollar también una relación respetuosa con un niño, niña o adolescente. ¿Con qué tipo de crianza las niñas y niños se sienten parte de la familia, queridos y valiosos? El tipo de crianza es único para cada familia, para cada padre, madre, niño o niña o adolescente que forma parte de un núcleo familiar, pero el tipo de crianza tiene que ser afectiva, que muestre un respeto, una cercanía y su reconocimiento hacia el otro, y además estructurada, que contenga límites, normas claras de cumplimiento, no solamente para niños y niñas, sino también para los adultos y adultas. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia respecto a la educación de hogar en las niñas y niños? El efecto ha sido muy grande. Los niños y niñas en general han perdido espacios de socialización muy importantes, ¿no? Como son los colegios, los parques, espacios de recreación y de desarrollo, sobre todo de habilidades sociales. Esto ha generado que los niveles de violencia dentro de los hogares crezcan. Esto debido a situaciones que se dan cotidianamente en las familias y que los adultos, las adultas no sabemos manejar o hemos aprendido a manejarlas con violencia o a través de la violencia. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos trabajar sobre ese impacto, ¿no? Adquiriendo nuevas competencias, habilidades, desarrollándonos como personas para poder responder de manera adecuada ante las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para finalizar, Jorge, ¿nos puedes dejar algunos tips para aplicar la disciplina positiva con nuestras hijas e hijos, por favor? Hay que revisar nuestras propias emociones como adultos y adultas, dar o poner mucha atención cuáles son los momentos en los que yo pierdo los estribos con mis niños y niñas, cuáles son las actitudes de ellos o ellas que me enfurecen, ¿no? Y cómo yo puedo abordar ese tipo de situaciones desde otra manera, desde otra óptica, ¿no? Cuando estoy perdiendo los estribos, yo puedo aplicar diversas técnicas para no estallar, no ejercer la violencia, ¿no? Desde el mismo hecho de salir a tomar aire, de contar hasta 20, de ir a dar un paseo, de echarme en la cama. Todo es válido para no utilizar la violencia. Es importante también revisar nuestra historia de vida, ¿no? Revisar cómo nosotros hemos sido criadas, cuál es la mochila que tenemos, dónde están nuestras emociones, nuestras vivencias, la manera en la que hemos sido criados o criadas, y a partir del reconocimiento de esos elementos, ¿no? Yo voy a poder actuar de otra manera también, ¿no? Frente a los niños, niñas y adolescentes que están bajo mi cuidado. Como último tip, poder tener un acercamiento sostenido con los niños y niñas, entender que el proceso de la disciplina positiva no se va a dar de un día al otro, es a mediano y largo plazo. Para eso se requiere constancia, volver sobre lo que hemos trabajado, es necesario pedir ayuda y en ese sentido existen profesionales dentro de la Organización de Aldeas Infantiles SOS que pueden brindar ese apoyo, ese sostén a las diferentes familias con las que trabajamos. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y por la labor que realizas desde Aldeas Infantiles SOS Bolivia. Muchas gracias a todos y a todas por formar parte de este espacio. Un abrazo grande y entendamos que la seguridad de los niños y niñas es tarea de todos. Hasta aquí Suena Familiar de Aldeas Infantiles SOS. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Nos volvemos a escuchar en 30 días. Hasta pronto.